Amigos de Panorama Acuícola, seguimos en el encuentro Tilapia en Guadalajara. Estamos con Francisco Murillo, es el director general de Tropo Farms en Ghana, que hizo un viaje desde Ghana a dar una conferencia aquí en el evento. Y vamos a platicar con él algunos cuestiones interesantes que salieron a raíz de su presentación y de pláticas que hemos tenido. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Con mucho gusto. Me da mucho gusto verte. No es fácil verte porque ya no estás muy disponible. Antes nos veíamos en los seafood shows de Boston y de otras ferias acá, pero me da gusto tenerte por acá. Yo quería preguntarte un poco hablando de la acuacultura en general de tilapia, ¿no? Dame una perspectiva tuya en general del crecimiento. La tilapia va a ser un pez que va a estar en el top 3, 2 de consumo en el mundo a futuro, ¿tú crees? Bueno, de hecho, si lo ves a nivel de consumo mundial, la tilapia ya está a esos niveles, porque no lo vemos mucho a nivel de comercio internacional, pero China es el mayor productor de tilapia y se comen una gran proporción de lo que produce. Entonces, desde el punto de vista de consumo local, bueno, igual Egipto, que produce 1.400 millones de toneladas y todos se lo comen prácticamente, casi no exportan. Entonces, desde el punto de vista de consumo, tilapia ya está en los top 3 de especies que se consumen a nivel mundial. Lo que pasa es que ese consumo es muy pulverizado. ¿Pulverizado? No muy pulverizado, más bien lo contrario, muy concentrado. Cuando lo ves en China, cuando ves Egipto, cuando ves Indonesia, que son los 3 productores más grandes, también son 3 de los más grandes consumidores. Entonces, Indonesia exporta un poquito, China exporta bastante, pero el consumo en estos 3 países es muy grande. ¿Cuánto es la producción mundial actualmente de tilapia por acuacultura? Mira, en acuacultura... Por acuacultura. Es que hay una producción que sí, es de pesca, ¿no? Lo que pasa es que a nivel mundial, si ves el documento de la FAO, que producen cada 2 años, ¿verdad? El State of Sofía, no te saca la tilapia por aparte, sino que viene metido dentro de lo que llaman cichlids, ¿verdad? Y eso está como en tercer lugar, de lo cual como la mitad de eso es tilapia. Pero si me acuerdo bien ahorita, ese número era como 8 millones de toneladas métricas. Entonces yo sí te diría que el número es bien grande, pero como te digo, nosotros en este lado del mundo estamos más acostumbrados a lo que se produce en Latinoamérica, que representa una proporción muy pequeña de toda la tilapia que se produce a nivel mundial. ¿Por qué crees que es esa proporción pequeña si tenemos aparentemente recursos naturales aptos para producirla? Porque en China tilapia se ha producido desde hace 2000 años como producto de acuacultura. En el resto del mundo, y hablando específicamente de Latinoamérica, no, digamos, empezó estos productos en acuacultura en los 60, no lleva ni 100 años. No lleva ni 100 años. Eso por un lado. Por otro lado, entonces son especies que no, es una especie que no es nativa de estos lugares, y entonces hay otras especies que han estado presentes en los mercados por mucho más tiempo, ¿verdad? Y que se consumen más. Entonces, en su gran mayoría, la producción de tilapia específicamente ha sido para la exportación a los Estados Unidos. Y el gran consumo en América Latina. En América Latina, sí. O sea, los grandes volúmenes se han exportado principalmente a Estados Unidos y se siguen exportando. Fundamentalmente, Brasil tal vez es una excepción porque Brasil tiene un gran consumo local, ¿verdad? Y Colombia está más o menos ahí en el medio, pero pero exporta una buena cantidad. Sí, exporta una buena, ambos, ¿verdad? Pero cuando veías antes Costa Rica, cuando ves Honduras, son países, anteriormente Ecuador, digo anteriormente porque ya la producción de tilapia ahí ha bajado muchísimo, pero en estos 3 países, por ejemplo, la producción de tilapia siempre fue para el mercado de la exportación y con unos porcentajes pequeños para el mercado local. México también es una excepción donde
hay una producción importante para el mercado local y hay una empresa, Regal Springs, que es la que se dedica a producir para el mercado de exportación, pero el consumo es enorme porque se importa unas cantidades muy altas de China, de tilapia de China. Eso te iba a comentar. El caso de México sería contrario al caso de los demás países que han producido tilapia y su vocación ha sido exportación, como Costa Rica o Colombia o Ecuador, ¿no? Y México pues, no exporta, teniendo un mercado muy grande, pero tampoco produce lo suficiente para abastecer el mercado por la llegada del producto de importación. ¿Qué podrías recomendar a los productores, al país en general, México, para destrabar el crecimiento y que se pueda dar? O sea, cerrar el mercado, que no entren los filetes de China, o invertir en la producción local al mismo para que puedan ser competitivos. ¿Cuál sería la salida ahí? Hemos estado aquí por 2 días aquí en México en este evento, que es específicamente de tilapia, y esa es la pregunta que todo el mundo se ha venido haciendo durante estos 2 días, ¿verdad? Es una situación complicada porque el producto que llega de China tiene precios muy competitivos, entonces es muy difícil competir con ellos por precio. Sin embargo, una situación similar se da en Estados Unidos, donde hay una importación, un volumen de importación de tilapia from China congelada muy fuerte, pero hay campo para el producto fresco que viene de Latinoamérica, porque el consumidor lo diferencia. Hay 2 mercados independientes básicamente en los Estados Unidos. Uno, el que quiere comprar tilapia china, porque desde el punto de vista económico le resulta más, y el otro, el que cree que el producto fresco es de mejor calidad y por lo tanto está dispuesto a pagar un mejor precio. Eso no se da tanto en México, porque en muchos casos el producto de China, el que se importa de China congelado, se descongela y se distribuye como producto fresco. Y es un producto que tiene un precio muy competitivo, como decía antes. Y lo otro es que solamente una empresa, Regal Springs, tiene capacidad de producir filet a nivel industrial aquí en México. El resto de la gente que produce tilapia en acuacultura, o el que la pesca, en la época de pesca, todo se comercializa como y no tiene opción. Sí. Y después el otro gran problema es que hay 4 meses del año, los primeros 4 meses del año, que son muy atractivos para la gente que hace acuacultura, porque hay alta demanda y no hay disponibilidad de producto de pesca. Y está la Semana Santa, y eso hace que la demanda sea alta, los precios son muy buenos, pero después los 4 meses que siguen se permite la pesca y entonces se traen los precios abajo y sí, hay 4 meses muy buenos y 8 meses entre malos y regulares. Eso hace muy difícil poder mantener una producción estable y rentable y con un buen flujo de caja por todo el año. Claro. Hablando a nivel global, ¿dónde ves tú el crecimiento mayor de la producción de tilapia en el mundo? Mira, en la presentación que di ayer había una gráfica que es muy impresionante, que es cuánto va a crecer la población en cada uno de los continentes, de aquí al año 2050. Y en las Américas va a crecer un 11%, Asia, no me acuerdo, pero alrededor de un 12, 13%, África un 67%. Entonces, desde ese punto de vista, para mí las condiciones se dan en África como para que pueda haber un crecimiento muchísimo más alto que el resto del mundo. ¿Está considerada el abastecimiento de agua suficiente para esa producción en África? África tiene unos recursos hídricos impresionantes, Salvador. Cuando ves el mapa de África y ves los grandes lagos, por ejemplo, el lago Victoria, el Tangañika, donde estamos nosotros, el lago Volta,
y otros más, son lagos enormes. Y después ríos, hay ríos de increíble cantidad y tamaño y flujo. Entonces, recurso hídrico hay muchísimo. Lo que hace falta es infraestructura, hace falta capacidad gerencial, know-how, conocimiento, hace falta disponibilidad de alimento, o sea, todas esas son cosas que tendrían que irse desarrollando en paralelo para que se den las condiciones. Dinero, se necesita gente que esté dispuesta a invertir en este tipo de operaciones. Y en esa visión de 67% de crecimiento de aquí al año 2050, ¿crees que va a haber los elementos o que se pueden juntar los elementos para que eso se dé? ¿El mercado lo va a demandar? Bueno, déjame decirte esto, porque ese 67% es un poquito engañoso. El 67% es lo que tiene que incrementarse la producción de mariscos para poder ir a la par del crecimiento poblacional. Pero eso incluye pesca y acuacultura. Y pesca actualmente es una proporción alta del producto que es disponible. Y pesca, todos entendemos que no va a crecer mucho hacia adelante. O nada. ¿Eso qué significa? O va a decrecer. Potencialmente. ¿Eso qué significa? Que ese incremento del 67% tiene que venir únicamente de acuacultura. Pero como la proporción de pesca actualmente es muy alta, para que la acuacultura pueda absorber ese 67% de crecimiento, en realidad, unos números muy rápidos que he hecho yo en el pasado, la acuacultura tendría que crecer como un 800% en estos próximos 25 años para poder cubrir ese crecimiento de la población. La pregunta tuya es, ¿se darán esas condiciones? Bueno, depende de cómo promocionen los diferentes países el desarrollo, ¿verdad? Ahora que yo he estado en África, se han acercado, en actividades que he ido allá, se han acercado ministros y gente que está a cargo de poner las pautas del desarrollo económico. Me dicen, estamos muy interesados que nos ayudes, Senegal, por ejemplo, o Costa del Marfil. Pero llegan y te hablan en estos eventos porque ven el potencial de la acuacultura y me dicen, te vamos a llamar para que nos ayudes, y 2 años después nadie te ha llamado. Entonces, la pregunta es válida si se van a dar esas condiciones. ¿Ves tú en el ámbito que te mueves en África y en otros países, ves tú fondos de inversión europeos o norteamericanos capaces de detonar ese desarrollo en un momento dado, o parte de ese desarrollo? ¿Hay gente interesada? Sí, las hay varias, no solamente fondos de inversión, hay esto que llaman family office, ¿verdad? Familias muy ricas que ponen parte de su riqueza en una oficina que administra estos fondos para ayudar al desarrollo de países y muchos de esos enfocados en África. Entonces, hay acceso a esos fondos, no tan fácilmente como uno esperaría, pero si uno pone el empeño y el esfuerzo, puedes poner un proyecto en la cual estas instituciones están disponibles a financiarte. Sí existen, hay muchos recursos y muchos de esos enfocados en África, pero requiere de una muy buena gestión de la empresa y del proyecto para poder acceder a ellos. Podríamos pensar que parte de ese consumo de 800 tantas mil toneladas que se van a necesitar cuando decrezca la producción de la pesca y la acuacultura, si no alcanza, estaríamos la alimentación, el hueco sería posiblemente llenado por pollo. Sí, hay cerdo.
Hay otras proteínas, pollo, cerdo, que son las que más compiten con productos como el de la tilapia, ¿verdad? Hay un dato interesante que es, en África hay alrededor de 1.500 millones de habitantes, ¿ok? Y de esos, una tercera parte, o sea, aproximadamente 500 millones de personas en el continente, viven por debajo del límite extremo de pobreza. El límite extremo de pobreza se define como una persona que tiene $2 o menos por día para cubrir todas sus necesidades. Techo, o sea, vivienda, vestido, alimentación, $2 por día. Así se define el nivel de pobreza extrema. 500 millones de personas viven en esa situación en el continente. Entonces, tú hablas de proteína y qué puede sustituir a la tilapia si no se produce lo suficiente. Muchos de estos 500 millones de personas ni siquiera comen proteína, ¿verdad? Viven a base de arroz, cereales, de pasta, de cereales, de yuca, de papa, y pasan semanas y meses sin ver una onza de proteína en su dieta. Entonces, sí, son cosas que... Sí, de pronto ese crecimiento de la acuicultura no es un deseo, es una necesidad en todo caso. Es una necesidad, pero bueno. Hay una diferencia importante, Salvador, cuando ves, por ejemplo, la acuacultura de tilapia, de salmón, ¿ok? Cuando ves lo que se produce en Noruega, cuando ves lo que se produce en Chile. Es un producto de muy alta calidad que va a cierto mercado, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, o en ciertos mercados asiáticos también que ya tienen cierto nivel de clase alta, clase media alta, que consumen ese tipo de productos. No tengo nada en contra de la producción de salmón, pero es un producto que va para un mercado de cierto nivel para arriba, claro, ¿verdad? El caso de la tilapia es un producto que en muchas ocasiones es la única o una de las muy pocas fuentes de alimentación que tiene gente que tiene muy poco poder adquisitivo, sobre todo en África y en algunas regiones de Latinoamérica también. Esa es una gran diferencia entre la tilapia y ciertas otras especies que se producen vía acuacultura. Una vez alguien me dijo, una funcionaria en España me dijo, el motor de la acuacultura es el mercado. Y coincido un poco con ella y te pregunto a ti que tú has estado liderando, trabajando en el desarrollo de mercados de tilapia en Estados Unidos cuando estabas trabajando con Rainforest. Creo que hay falta también trabajo, ¿no? O sea, creo que tenemos que empujar un poco el mercado, aprender a vender, a convencer a los comensales que coman más tilapia para jalar, ser el motor del crecimiento, ¿no? Al final ese debería ser el motor del crecimiento. Sí, el problema que ha existido en los últimos 2-3 años, cuando nos referimos al mercado más importante de tilapia para Latinoamérica, los Estados Unidos, ¿qué es lo que ha sucedido? Con todos los desafíos de enfermedades que hemos tenido en Latinoamérica, ha habido una reducción muy importante en la producción. Eso hace que ha habido menos productos llegando al mercado en Estados Unidos y se ha visto un descenso significativo en el consumo, no porque se esté consumiendo menos, sino porque no hay. Pero ¿cuál es el efecto secundario de eso? Es que los precios al mayorista se han incrementado y los precios al consumidor final se han aumentado, donde crean una brecha muy alta entre un filete de tilapia, el precio de un filete de tilapia y el precio de pollo y cerdo, que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Mi temor es que si esta situación se prolonga por mucho tiempo, ya hemos estado en ella por un par de años, que el consumidor se acostumbre a, bueno, compro pollo, compro cerdo porque la tilapia está muy cara. Se sale del mercado. Sí, siempre pasa. Se sale. Y luego recuperarlo se requeriría un trabajo, no es algo que cambie inmediatamente, ¿verdad? Dependiendo de qué tan profundo sea este cambio en la preferencia, puede llevarse
meses o años para volver a Sí, recuperar Hace esa falta preferencia. liderazgos, ¿no? En la industria también, ¿no? Un poco, pienso, ¿no? O sea, trabajo en conjunto para desarrollo de estrategias para evitar esas caídas del mercado, no sé, estandarizar los procesos de producción. Hay mucha diversidad de maneras de producir y no son todas las más eficientes y no se comparten experiencias, no se comparten errores, no se comparten aciertos y entonces si no hay estándares el crecimiento también de la producción va a ser muy lento. Sí, los productores de tilapia no somos muy amigos de compartir información y no somos muy amigos de hacer alianzas con nuestros competidores. De hecho, cuando yo estaba en el mercado de los Estados Unidos, se hicieron un par de intentos de crear una asociación de importadores de tilapia para hacer una campaña genérica y tratar de incrementar el consumo de tilapia en Estados Unidos. Nunca pudo arrancar porque ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo quiénes podían participar. Algunos decían, no, los chinos no pueden entrar en esta asociación. No, los asiáticos. Y entonces la gente de Indonesia decía, pero yo soy asiático, pero soy de los buenos, no soy de... no, bueno, tal vez. ¿Y quién va a poner dinero? Bueno, ¿cuánto por libra? ¿Y cómo se toman las decisiones? Bueno, que tengamos un voto por la cantidad de volumen. No, porque entonces yo soy pequeñito, entonces no voto. Ni siquiera nos pudimos poner de acuerdo cómo se podía organizar una asociación como esta, mucho menos porque nunca llegamos a esa etapa de cómo desarrollar y financiar una campaña de mercadeo para el aumento de... Entonces, suena bien en principio, pero te digo, 2 veces se hizo ese esfuerzo y no pasó de las primeras etapas. Sin embargo, las asociaciones en el salmón, o sea, te han hecho para todo y han sido y en otras industrias, pues finalmente el camino ese es. Por eso te digo que yo pienso que lo que falta son liderazgos dentro de la misma industria. Gente con capacidad de aglomerar, de juntar, de hacer concurrir todos en una misma idea, en un mismo camino y saber manejar las diferencias entre los miembros, ¿no? Eso es lo que creo que le falta a la industria, ¿no? En un momento dado. No sé cómo solucionar eso, no sé los líderes cómo salen, cómo emergen o si solo se presentan, pero creo que estamos ahí estancados. Totalmente estancados. Ahí concuerdo contigo. Tú eres un líder, en cierta forma. Tú eres un líder, la gente te sigue, la gente se interesa en lo que dices. Tú eres un líder que podrías resurgir muy interesante para ese tipo de soluciones, de crear alianzas. Sí, el problema es que basado en mis experiencias anteriores no estoy seguro de que quiera ponerme a arriar una manada de gatos, ¿verdad? Porque tengo muy buenas relaciones con productores en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, aquí en México. Pero en algunos casos ni siquiera en cada uno de los países individuales han podido, digamos, hacer alianzas para ver sus intereses locales. El trabajo para tratar de hacer algo a un nivel más internacional es increíblemente complejo. Sí. Bueno, pero pues alguien lo tiene que hacer. Piénsalo. Muchas gracias por la conferencia. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y amigos, seguimos aquí en Panorama Acuícola.